Un feliz amanecer para todos en este día domingo, día del Señor. En el Evangelio de San Mateo hoy nos dice: en aquel tiempo, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y le mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. En esta palabra, sin duda, pues tiene muchas variantes, muchas interpretaciones. La pregunta que hace Jesús: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y la mayoría no saben. Dicen todo menos quién es, o mejor, nadie acierta a describir de veras quién es Jesús. De hecho, para muchas personas Jesús, aunque conocen su mensaje, aunque lo escuchan mencionar, aunque leen su palabra, y quizá no sabemos quién es verdaderamente Jesús. Porque para saber quién es verdaderamente Jesús se necesitan algunas condiciones. La primera, que es el Espíritu Santo el que nos permite realmente acercarnos y descubrir quién es realmente Jesús. Él es el que nos da la gracia de sentirlo, de vivirlo, como le pasó a los santos, a los apóstoles, de vivir dentro de sí esa experiencia de encuentro real con Jesús. Porque no se trata de aprender una doctrina de Jesús para saber quién es. Se trata de una experiencia espiritual y además personal. Y de hecho, es solo Pedro quien dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Solo él pudo decir la respuesta. Los demás discípulos, aunque veían sus milagros, aunque escuchaban su predicación, y todavía les quedaba duda de quién verdaderamente era él. Porque repito, definir realmente quién es Jesús para mí, quién es Jesús para mí, no se trata simplemente de saber una teoría, porque Jesús no es una teoría. Jesús es el Hijo del Dios vivo, y para conocerlo se necesita, como ya lo he mencionado, la gracia del Espíritu Santo que me permite vivir ese acercamiento, ese encuentro personal con Él. Y otra de las cosas, para saber verdaderamente quién es Jesús en mi vida, debo vivirlo. Debo hacerlo realidad en la práctica. Y Él siempre dijo dónde se dejaba encontrar y cuál era la mejor forma para experimentarlo verdaderamente. En la realidad de los pobres, en el servicio, haciéndose el último, el servidor de todos, entregando la vida, porque no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ahí, en esas actitudes concretas de vida, es como descubrimos y vivimos la verdadera fe en Cristo Jesús. No es ciertamente nada fácil ni nada sencillo. Compromete toda nuestra existencia y sin duda demanda de todas nuestras fuerzas, de todo nuestro potencial para poderlo conocer. De otra parte, cuando Pedro revela quién es Jesús, entonces Jesús le dice: esto no te lo ha revelado nadie de carne, sino el Espíritu Santo. Y por eso yo te daré las llaves del reino de los cielos. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, edifica la iglesia, empieza la construcción de la iglesia con ese don, esa unción que le da a Pedro. Y de ahí en adelante, entonces la iglesia no fue que simplemente Pedro se ungió: voy a ser el profeta, voy a ser el pastor, voy a ser el guía espiritual. No, fue Jesús quien lo eligió.
Y en todas las denominaciones religiosas y demás, generalmente el pastor es el que se unge él mismo. Y en la elección de Dios es Dios quien escoge, incluso a aquellas personas a las cuales la sociedad a veces rechaza o no tiene en cuenta. En este caso es Jesús mismo quien elige a Pedro. Y de ahí que la sucesión apostólica cuenta dentro de nuestra iglesia. No somos los más perfectos como iglesia católica, somos pobres, pecadores, frágiles, pero tenemos la certeza que no hemos sido inventados, creados por cualquier iluminado, sino por el mismo Jesús. Y venimos de esta sucesión apostólica que luego es reemplazada por todos los pastores, como es el Papa, los obispos, los sacerdotes y demás, los fieles creyentes, para decir que realmente nuestra iglesia es la iglesia fundada por Jesucristo, la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles, porque así lo ungió, así lo estableció Jesús mismo. De modo que tenemos la certeza, repito, que esa unción, esa designación viene de Jesús, que no fueron los apóstoles tampoco los que se autoeligieron, autoungieron, sino fue Jesús quien los ungió y los consagró. Y desde entonces, de ahí viene nuestra Iglesia Católica. Allí nació la Escritura y el Nuevo Testamento. La Escritura toda es católica. Pueden decir o echar todo lo que quieran en contra de la Iglesia, pero el Nuevo Testamento es totalmente católico. Nació allí en el seno de los apóstoles, de los evangelistas, que es la iglesia propia que Jesús fundó. De modo que esto nos da también la certeza y la solidez de dónde seguimos a Jesús, desde qué perspectiva, desde qué lugar, desde la iglesia fundada por Jesús, la iglesia apostólica. De modo que ojalá tengamos claridad, firmeza también en nuestra fe, que no vean ideas peregrinas que vienen por ahí, grandes iluminados o charlatanes, a confundir nuestra fe. Que desde el corazón de Dios nuestra vida sea defendida y sea vivida hoy y siempre con el poder de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendecido domingo para todos.